Vamos a ver la unidad número 8. Esta unidad es, es prácticamente corta, así que no vamos a tardar mucho. ¿Sí? Eh, Vamos a ver gas lift. Esta es la última, digamos, unidad antes de la autoevaluación, así que cuando volvamos el 9 de enero vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto para tener la segunda autoevaluación, la tercera, perdón, no, la segunda. Eh, Así que bueno, en esta unidad vamos a ver, como dije, el sistema gas lift. Vamos a mencionar algunas diferencias con respecto a la surgencia natural y que lo hace particular al gas lift. Y vamos a hablar del funcionamiento y de las partes constitutivas o de las partes que conforman la instalación de pozo, digamos, y para qué sirve cada cosa. Así que arrancamos. Bueno, el sistema gas lift es un sistema de producción artificial. ¿Sí? De acá en adelante todos los sistemas de producción que veamos van a ser artificiales, que tiene la particularidad de, digamos, poder extraer el petróleo gracias a la inyección de gas al pozo. ¿Sí? Vamos a ver después que en el resto de los sistemas son sistemas más bien mecánicos, es decir, todo el sistema de bombeo mecánico y el sistema de PCP electrosumergible son sistemas mecánicos con motores eléctricos, diésel, etcétera, pero digamos a la larga son sistemas mecánicos porque tienen un montón de elementos que funcionan, digamos, giran, suben y bajan, etcétera. En este sistema no funciona así. En este sistema lo que hacemos es inyectar gas al pozo y el gas nos ayuda a producir sin necesidad de tener que instalar, digamos, algún tipo de mecanismo, excepto una serie de válvulas, pero nada más. ¿Bien? Eh, ¿Qué pasa con el gas que se inyecta antes de seguir adelante? Porque no sé, no me acuerdo si lo he puesto en las diapositivas. El gas que se inyecta en un pozo de gas lift es gas que se saca del mismo pozo. En cada pozo se le saca el gas, se lo trata. ¿Por qué se lo trata? Porque hay que sacarle el agua y el azufre al gas. El gas viene con altos contenidos de vapor de agua y también viene con altos contenidos de azufre. Eso lo que se hace es deshidratar el gas y endulzar, lo que se llama, que es un proceso a través del cual se le retira todo el azufre. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Esperen un segundo. Bien, disculpen. ¿Qué es lo que pasa con el tema eh, de este gas? Es importante tratarlo porque me puede afectar directamente las válvulas, digamos, puede oxidarlas por el vapor de agua, ¿sí? El azufre también causa una oxidación muy muy grande, entonces me termina dañando las válvulas de inyección, que ya las vamos a ver. Eh, y bueno, digamos, el sistema es prácticamente un desastre, ¿sí? Así que bien, ¿en qué casos de pozos se utiliza el sistema gas lift? Se utiliza en pozos en donde la presión estática es relativamente alta, ¿bien? Pero no lo suficiente como para poder hacer surgir al pozo, ¿bien? Y obviamente tengo que tener altos contenidos de gas. Eso está claro. ¿Por qué? Porque si tengo bajos contenidos de gas, no voy a tener el gas suficiente para poder inyectarlo al pozo, ¿sí? Bien. Entonces, como dije, ¿se acuerdan la semana anterior que vimos el sistema de extracción por surgencia natural? Que básicamente necesita una presión estática o una presión de formación lo suficientemente grande
como para poder vencer todas estas pérdidas de presión y llegar hasta la zona de tratamiento. Como el sistema, hay algunos pozos en los que las presiones estáticas son altas, pero no son lo suficientemente grandes como para poder vencer todas esas pérdidas. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Bueno, en esos casos se instala un sistema gas lift. Entonces es muy común ver que el sistema gas lift se instala en los pozos de surgencia natural que a la larga pierden presión y ya no pueden surgir de forma natural. Entonces, añadiéndole un poquito de gas, ¿sí?, empiezan a surgir de nuevo. Esto es importante, fíjense, no sé si se ve la imagen, pero hice unas comillitas. ¿Qué pasa con el sistema gas lift? Es un sistema muy similar a la surgencia natural, pero artificial. Entonces podría decirse que es una especie de surgencia artificial. Son pozos que presentan prácticamente las mismas características que un surgente natural, pero que no puede surgir. Entonces, ¿qué hago yo? Lo ayudo un poquito. ¿Cómo se lo ayuda? Inyectándole gas. Bien, perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, buenísimo entonces. No, profe, todo bien. Genial, genial. Sigo entonces. Entonces, inyecto gas, genial. ¿Qué propósito tiene el gas? ¿Qué función cumple el gas? Bien, ahora lo vamos a ver. Bien. Yo acá tengo una columna dentro del tubing, por supuesto, tengo, que es por el lugar por donde estoy produciendo, una columna de fluido de esta altura, fíjense, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto me genera, obviamente, una presión hidroestática, es decir, es una presión que ejerce hacia abajo todo el peso de ese fluido, ¿sí? Es más o menos lo que vimos en surgencia. Y también tengo acá un fluido de formación que intenta salir, fluido de formación que va a intentar salir por el interior del tubing, que va a tener una presión estática de formación, ¿sí?, o presión de formación, como quieran llamarla, es lo mismo. ¿Qué pasa? Es importante que la presión hidrostática sea la menor posible para poder, digamos, presentarle la menor resistencia a la roca, a la formación. Mientras menor sea el peso de la columna de líquido que tiene el sistema, mejor va a ser, ¿sí? Mientras menor peso, menor resistencia le opone a la presión de la formación. Entonces el gas cumple esa función. El gas, cuando se mete al pozo e ingresa al tubing, este gas empieza a ocupar espacio, ¿sí? Y ese espacio que ocupa, que antes estaba ocupado por el líquido, pero ahora está ocupado por burbujas de gas, me aliviana la columna, porque el gas no pesa lo mismo que pesa el líquido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del gas? Alivianarme el peso de la columna, que en definitiva lo que hace es alivianarme o disminuirme la presión hidrostática. Si a mí me disminuye la presión hidrostática, la presión de formación ahora tiene mayor presencia, ¿sí? De esa forma el pozo surge. Entonces fíjense, por eso les digo que es una surgencia, digámosle, artificial, fíjense, está acá escrito, porque prácticamente lo que hago es, con el gas, disminuirle la resistencia a la presión de formación. Entonces de esa manera hago que la presión de la roca, la presión estática de formación de la roca, tenga mayor presencia y el pozo pueda surgir. Así que en definitiva es una surgencia artificial, una surgencia asistida, como le quieran llamar. Bien, ojo, no lo vayan a confundir con surgencia natural, porque no tiene nada que ver. La surgencia natural yo no hago nada para que el pozo produzca, produce solo. Bien, en el caso del gas lift es una especie de surgencia artificial, ¿sí? Se comportaría al igual que una surgencia, pero he tenido que inyectarle gas para poder facilitar el proceso de extracción, ¿sí? En caso de no haber inyectado gas, nunca hubiese podido producir el pozo. Por eso les comento que es una especie de
artificial. ¿Esto quedó claro? Este es el concepto básico de gas lift. Sí, bro. Bien, si esto quedó claro, ya entendieron gas lift, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo algunas cositas más de detalle, el tema de las distintas instalaciones de pozo y demás. Eh, Inclusive vamos a ver, bueno, algunas cositas más respecto del sistema, pero este es el concepto básico, ¿sí? Si entendieron esto, ya está. Bien, esto es una mención, un tanto, es como una curiosidad que quería ponerles. ¿Qué pasa? Eh, Hidratos de metano. No sé si alguna vez los han sentido nombrar o no, pero el hidrato de metano ¿eh? es, vamos a ver si puedo dibujar. El hidrato de metano es un conjunto de partículas, vamos a decirle, de gas, ¿sí? Yo tengo gas que está encerrado por moléculas de agua, pero en estado sólido, es decir, es hielo. Ustedes imagínense un cubo de hielo, ¿sí? Fíjense acá, eso blanco que se ve es el hidrato de metano, es hielo prácticamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Es agua en estado sólido, como dije, que en el interior tiene gas de petróleo. Por lo tanto, es en primer lugar una especie de hielo inflamable. ¿Sí? Imagínense, ustedes le ponen un encendedor a un cubo de hielo y se prende fuego. Bueno, eso es un hidrato de gas, un hidrato de metano. ¿Por qué les comento esto del hidrato de metano? Porque, a ver, es buenísimo, hoy en día se transporta gas de un país a otro en forma de hidratos. ¿Cómo se forma un hidrato? Se presenta cuando yo tengo altas presiones y temperaturas bajas o moderadas, ¿sí? ¿Qué pasa? En un pozo petrolero, y más que nada en gas lift, yo tengo altas presiones por la formación y demás, ¿sí? Y además le estoy inyectando gas, así que tengo excesiva presencia de gas y las temperaturas suelen descender un poco. Entonces es muy común que se formen hidratos de gas, ¿sí? Así que el hidrato de gas se forma cuando yo tengo altas presiones, disculpen, altas presiones, ¿sí? Y temperaturas relativamente bajas o moderadas, ¿sí? Vamos a ponerle ahí, bajas. Tiene que haber presencia de agua, sí o sí, porque si no, ¿cómo haríamos el hielo? Y tiene que haber presencia de gas, por supuesto, altas presiones y baja temperatura. Fíjense que les dije, ¿se acuerdan? El gas debe tratarse antes de inyectarse a un pozo. ¿Por qué? Porque si no lo trato, el gas va cargado de agua, va cargado de vapor de agua. Y como se expone a altas presiones y bajas temperaturas, me forma hidratos de gas. ¿Qué problema tiene el hidrato de gas? Me tapa las cañerías, ¿sí? Es como si se depositara sarro, es como si se depositara las parafinas del petróleo, etcétera, que me van tapando progresivamente la cañería. ¿Es un problema? Y sí, a ver, ¿cómo lo soluciono? Una vez que saque la cañería y las presiones disminuyen y aumentan las temperaturas, el hielo digamos, se descongela y el gas se libera, ¿sí? Eh, por eso les digo que es una forma muy útil de poder transportar gas entre un país y otro, por ejemplo. Nosotros comprimimos el gas, luego bajamos a la temperatura y le inyectamos vapor de agua y cuando queremos gas y su hidrato. Lo transporto y cuando llega al país descongelo el hidrato de gas y le retiro el gas. Es genial, es buenísimo. Pero en la cañería a mí no me sirve el hidrato de gas. En la cañería la única función que tiene es complicarme la vida, porque me tapa las cañerías, ¿sí? Me puede tapar la zona de las válvulas, ¿bien? Entonces, uno de los factores por los cuales yo tengo que deshidratar el gas es por esto. Si el gas está en presencia de mucha agua con las altas presiones que maneja, ¿sí? Se terminan formando hidratos de gas. Cosa que no está bueno porque, como les dije, me tapa las cañerías, me afecta el desarrollo de las válvulas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es un dato curioso, les quería comentar de por qué, digamos, es conveniente que se deshidrate el gas. Acá no sé si lo ven en la imagen, pero disculpen.
pero es, digamos, un pedazo de hielo, parece sal, no sé si lo ven, pero parece una especie de sal, pero son cristales de agua congelada que dentro tienen gas, entonces cuando lo expongo a una temperatura, no una temperatura, sino a una llama, a algo combustible, automáticamente arde, ¿sí? Es un combustible muy útil. ¿Bien? Profe, eso lo usan mucho en laboratorio, ¿o no? El tema, sí, a ver, esto que usted está viendo acá es de laboratorio, sí. Se puede ver vieron que tiene como este, no me acuerdo el nombrecito ahora, pero como este cubículo. Esto sí es de laboratorio, ¿bien? ¿Por qué está esto, por qué está esta foto de laboratorio? Los hidratos de gas se desconocían hasta hace un tiempo, ¿bien? Es un invento relativamente reciente, de hace unos 20 años más o menos. A ver, 20 años es reciente, es de hace poco. Eh, Se desconocía mucho el tema de los hidratos, la mayoría de las personas pensaban que eran solamente cristalizaciones de sales y que estaban ahí en las cañerías, ya está. Pero bueno, después se dieron cuenta que eran inflamables, lo empezaron a investigar y se dieron cuenta de los hidratos de metano, ¿sí? Eh, Hoy en día, ¿por qué se examina mucho en laboratorio? Porque hoy en día es una de las producciones de gas tendencia en el mundo, ¿sí? En la mayoría de los mares, principalmente en los mares de Sudamérica, más que nada, por ejemplo, el mar argentino es relativamente poco profundo, hasta los 200 metros, y una vez que el mar de Argentina termina, hay un talud enorme de una profundidad de casi 1000 metros y el mar aumenta en una profundidad muy drástica. Eso significa, imagínense, se lo voy a dibujar acá, a ver si puedo, acá. Imagínense, yo tengo el mar que hace esto, ¿sí? Este sería mi nivel de mar. Esto se lo estoy comentando como dato curioso, ¿no? Tengo mi nivel del mar, entonces el mar viene muy tranquilo por acá y de repente ¡pah!, se va al fondo, ¿sí? Esto me significa un aumento en la presión enorme. Esos aumentos en la presión, en la zona cercana a los reservorios, en donde por lo general tienen filtraciones de gas, me forma en toda esta zona que les acabo de marcar, ¿sí? Uy, disculpen, se me ocurrió. Esperen un minuto. Ahí. Como les dije, el gas se liberaría, digamos, del reservorio. Y en esa zona donde marqué con amarillo, que tenemos alta presión, obviamente presencia de agua porque estamos debajo del mar, ¿bien? En toda esta zona se forman hidratos de metano. Entonces, por ejemplo, Argentina hoy en día está investigando cómo hacer para poder minar esa zona, o sea, hacer una mina como las minas de oro, como las minas de plata, de carbón y demás, pero hacer una mina de hidratos de metano, ¿sí? Hasta hace un tiempo se decía, bueno, el metano que hay dentro de los hidratos es poco, pero se ha comprobado que en la zona de Argentina, por ejemplo, hay muchísimo gas encerrado en forma de hidratos en las zonas del mar. Entonces, es una buena manera, digamos, de producción alternativa de gas. Por eso está lo del tema de la imagen esta que usted está viendo, que está como en una especie de receptáculo de ensayo para laboratorio, ¿sí? Porque se están haciendo muchas investigaciones respecto a los hidratos de metano. ¿Quedó más o menos? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Bien. Disculpenme, a veces hago una pausa porque me tomo un mate y seguimos. Ahora vamos, una vez visto, digamos, el sistema, pero lo que les dije, o sea, el gas lift, si ya entendieron lo que les expliqué del tema de las presiones, ya está. Eso es gas lift. Ese es el funcionamiento básico del sistema. Ahora vamos a ver algunos tipos de flujos o instalaciones. Ahora vamos a empezar con el tema de las instalaciones. Bien. ¿Qué pasa con el flujo continuo de gas lift?
A ver, el gas lift se puede utilizar por lo general en rangos de presiones altos, pero eso no significa que el pozo me produzca mucho. Hay veces en los que, si bien tengo una presión alta, el pozo tiene bajos caudales de producción porque, por ejemplo, tiene la permeabilidad muy afectada, ¿sí? O tiene una porosidad un poco reducida. ¿Bien? Van de la mano con la presión y a veces sí, a veces no. Hay veces que los reservorios presentan presiones muy grandes y caudales de producción bajos. Entonces, cuando mi pozo tiene un caudal de producción óptimo, cuando yo hago ensayos y me doy cuenta que mi pozo puede producir un caudal bastante significativo, que suele estar por encima de los 100 barriles por día. ¿Bien? Un barril, no sé si se los he comentado, pero un barril es la unidad estándar de medida de volumen del petróleo. ¿Sí? Como nosotros utilizamos el litro para el agua, ¿sí? En el petróleo se ocupa el barril. Un barril tiene aproximadamente 159 litros. Es un número medio random, medio así como, ¿por qué justo 150? No lo podían redondear a 200 y no. ¿Por qué? Porque los yanquis son complicados. No hay otra explicación. ¿Qué pasa? El barril en realidad tiene una correlación directa con los galones, que es la unidad de medida que utilizan los estadounidenses para medir, digamos, volumen. Nosotros no utilizamos galones, nosotros utilizamos litros, como el resto del mundo, digamos, prácticamente. Los únicos que utilizan las medidas estas son los ingleses, tanto estadounidenses como ingleses y algunos Países Bajos, ahí medio extraño, pero el resto del mundo utiliza las medidas internacionales que son metro, litro, etc. Un barril son 159 litros. Así que 100 barril son aproximadamente 15.900 litros por día. Cuando un pozo produce más de eso, se le instala un sistema de flujo continuo. ¿En qué consiste el sistema de flujo continuo? Bueno, que sea continuo quiere decir que yo inyecto gas constantemente, o sea, yo no paro de inyectar gas nunca en el pozo, y el pozo me produce todo el tiempo. ¿Bien? El pozo no para de producir. Eso es un sistema de gas lift de flujo continuo. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Exactamente igual a lo que les expliqué hace rato. El gas ingresa al tubing. Bien, una vez que ingresa al tubing, este gas ocupa el espacio del líquido, lo que me reduce un poco, digamos, la densidad específica que se llama. A fin de cuentas, como ahora ese espacio que antes tenía líquido tiene gas y el gas pesa menos, la columna pesa menos. ¿Sí? No vamos a empezar a hablar de densidades específicas, ese es el término técnico. Todo el fluido de producción tiene lo que se llama una densidad específica. ¿Qué es una densidad específica? Y es una mezcla de todas las densidades de todos los fluidos que tiene. Va a tener agua, va a tener petróleo, va a tener gas. Mientras más gas tenga, esa densidad específica va a reducir cada vez más porque tengo más presencia de gas. Si tengo más presencia de agua, por ejemplo, como el agua es mucho más densa, la densidad específica tiende a aumentar, cosa que no es bueno, por supuesto, en nuestros sistemas. Bien, además el gas a medida que va subiendo se va expandiendo porque reduce su presión, lo cual me ayuda a producir. Aún así, no me ayuda tanto, eso hay que tenerlo cuidado. No sé si recuerdan cuando vimos la semana pasada su urgencia natural, que les expliqué los distintos tipos de flujo en un tubing. Abajo teníamos flujo líquido y arriba prácticamente lo que se llama flujo de niebla, que significa que el gas se ha expandido tanto que ahora tengo prácticamente puro gas y pequeñas burbujas de líquido. Eso no está bueno, ¿sí? Primero que nada porque desaprovecho la energía del gas, ¿sí? Y en segundo lugar, porque yo quiero producir líquido, no quiero producir gas. A mí no me interesa el gas. A ver, sí me interesa, pero no tiene el mismo valor comercial que el petróleo líquido. El petróleo líquido es más caro, el petróleo líquido es mucho mejor, ¿sí? A ver, acá sabemos que si bien ahora el precio del petróleo está relativamente bajo comparado con lo que fue hace un par de años, eh, el líquido sigue valiendo más que el gas. Eso, pero es así y va a ser siempre así. Entonces, el sistema de gas lift
gas lift de flujo continuo consiste en esto: inyectar gas de forma continua y producir de forma continua. Disculpe. ¿Qué pasa ahora? Ahora también nosotros tenemos lo que se llama gas lift de flujo intermitente. ¿En qué consiste el gas lift de flujo intermitente? Bueno, primero que nada, este gas lift se utiliza para cuando yo tengo producciones menores a 100 barriles por día. Es decir, menores a 15.000, 16.000 litros de petróleo por día. Por lo general se utiliza para, digamos, productividades muy bajas. Bien, cuando los pozos producen 10, 15, 20 barriles por día, que es relativamente poco, tengo que utilizar un sistema de flujo intermitente. ¿Qué pasa cuando el pozo me produce poco? ¿Qué significa? Significa que el pozo tiene una deficiencia en el llenado. Es decir, cuando el pozo me produce poco, quiere decir, perdón, al revés. Cuando el pozo me produce mucho, quiere decir que todo el tiempo el pozo está recibiendo fluido de la roca, ¿sí? Todo el tiempo. A velocidades grandes, a caudales importantes. Cuando yo produzco poco en sistemas como este, digamos, se debe principalmente a que la formación me aporta fluido, pero me aporta fluido al interior del pozo de manera mucho menor, es decir, con menores caudales, menores velocidades de ingreso, ¿sí? Es decir, tiene un llenado del pozo un poco deficiente, ¿sí? Así que si yo lo produzco de manera continua, tengo un problema porque a la larga voy a terminar produciendo puro gas, porque el pozo no se alcanza a llenar de líquido, ¿se entiende? El pozo no se alcanza a llenar, que yo ya lo estoy sacando. Es por eso que el gas lift de flujo intermitente tiene el funcionamiento distinto al anterior. Yo inyecto gas de forma continua, eso es igual, pero produzco de forma intermitente. ¿Qué significa de forma intermitente? Que produzco de a poco, es decir, inyecto gas, produzco, dejo de producir, produzco, dejo de producir, produzco y dejo de producir. Eso es intermitente, ¿sí? Es como si el pozo se apagara y se prendiera, ¿sí? Durante ciertos periodos de tiempo que siempre son los mismos, por lo general, por supuesto. Bien, perfecto. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema tiene esto que es una válvula de retención, que se llama, que se instala acá, ¿sí? En el fondo del tubing. Al final del tubing se instala lo que se conoce como válvula de retención. ¿Cómo funciona esto? Mira, voy a agrandar un poco la imagen para poder explicarlo sobre la imagen. Bien. Obviamente que acá tendría el casing, ¿sí? Supongamos, y el petróleo viene de acá e ingresa por la parte inferior. Bien, perfecto, el petróleo ingresa por la parte inferior, hace fuerza en esta válvula, ¿sí? La pelotita sube y el petróleo puede ingresar. Es así el funcionamiento de toda válvula, ¿sí? ¿Qué pasa? El petróleo va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, y cuando llegue a un peso determinado, una presión hidrostática determinada, que por lo general, esta presión hidrostática, disculpen, me acaba de aparecer un cartel que dice que dentro de 5 minutos se acaba la clase que les está apareciendo justo en el medio. Ahí está. Vale. Voy a volver a dibujar porque justo apareció en el medio. Recuerden, cuando se corte, volvemos a ingresar. Teníamos el casing, el petróleo que ingresa por acá, la pelotita que ahora se ha desplazado hasta acá arriba y el petróleo que ha ingresado al tubing, por supuesto. ¿Qué pasa? Esto se va a empezar a llenar, por supuesto, y va a generar una presión hidrostática. Bien, esta presión hidrostática suele ser, cuando la presión hidrostática sea mayor que la presión esta de formación, bien, ahora la válvula se va a cerrar y evidentemente yo dejo, o sea, el petróleo va a dejar de ingresar a la válvula. Entonces, fíjense que esto hace que el flujo sea intermitente, es decir,
Yo lo lleno, se echa la válvula y lo dejo de llenar. ¿Qué hago con este petróleo que ahora está dentro del tubing? Como yo le estoy metiendo gas, esto se va a alivianar y el gas me va a ayudar a sacar toda esa columna de fluido. ¿Bien? Una vez que hago esto, obviamente esta presión hidrostática va a disminuir. Cuando la presión hidrostática disminuye nuevamente, la válvula se vuelve a abrir, vuelve a ingresar petróleo y el proceso se repite sucesivamente. Es por esto que la producción es intermitente, gracias a esta válvula. ¿Por qué es intermitente? Por lo que les dije, cuando yo tengo deficiencias de llenado o presiones estáticas de formación que si bien son grandes, pero aún así son relativamente chicas comparadas con la presión hidrostática que yo tengo en el interior, y un sistema de flujo continuo no puede solucionarme el problema de su urgencia, tengo que poner un sistema de flujo intermitente. Bien. Sí, a ver, es un problema porque voy a producir de manera intermitente, o sea, voy a producir de a baches de fluido. Baches se le llama como a volúmenes constantes de fluido, que pasan y después pasa otro volumen y después otro, pero no pasan de manera constante ni continua. Eso es un problema, sí, pero bueno, es la única manera que tengo de hacer producir al pozo. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Disculpe, ¿alguien habló de fondo que no escuché? Todos dijeron sí, profe, pero alguien dijo algo más y no lo escuché. Bien, no pasó nada. Seguimos. Perfecto. Ahora vamos a ver los tipos de instalaciones. A ver. Sí, nos falta mucho. Imagínense que ya estamos por la mitad de la clase y recién han pasado 20 o 30 minutos. Es una clase corta. Así que, bueno, ahora vamos a ver los tipos de instalaciones. No se los mencioné, pero el sistema de flujo continuo y el sistema de flujo intermitente, si bien ocupan instalaciones similares, se diferencian en que uno tiene una válvula y el otro no. Bien. Así que ahora vamos a ver los distintos tipos de instalaciones. Estos tipos son sistema abierto, sistema semicerrado y sistema cerrado. ¿Bien? Eh, Obviamente que cada tipo de sistema gas lift necesita, a ver, todos los sistemas de gas lift, al igual que su urgencia natural y al igual que todos los demás sistemas de producción, utilizan tubings para poder producir. Eso lo tiene que quedar claro desde ya, siempre se produce a través de un tubing. Así que obviamente que tendríamos una sarta de tubing. Pero además de la sarta de tubing, cada uno de los sistemas presenta, digamos, un, eh, un añadido, presenta una serie de sistemas adicionales que son parte propia del sistema de producción. Bien. Por ejemplo, disculpe, justo se cortó cuando estaba dando el ejemplo. Ahora comparto de vuelta y sí.
Bien, como les estaba diciendo, entonces, si bien todos los sistemas producen a través del tubing, cada uno de los sistemas de extracción que hemos estado viendo y que vamos a ver en realidad, tiene una serie de sistemas propios, o sea, una serie de elementos propios de cada sistema de producción. Por ejemplo, bombeo mecánico y PCP utilizan varillas, son los únicos que utilizan varillas, el resto no utiliza. Eh, Surgencia natural y gas lift utilizan packers, que el resto de sistemas no los utilizan, no les hacen falta. Bueno, la electrosumergible va a tener un cable con corriente eléctrica que va hasta el fondo, que el resto no lo utiliza. ¿Bien? Entonces, fíjense que si bien todas comparten el tubing, obviamente cada uno de los sistemas presenta una serie de elementos adicionales propios de cada sistema. Entonces vamos a arrancar con el sistema abierto. ¿Por qué se llama sistema abierto? Primero que nada, porque no... pensé que estaba marcando, perdón. Se llama sistema abierto porque el casing está abierto respecto del tubing, fíjense, o sea, el casing acá, toda esta zona está despejada, no tiene nada, ¿bien? No tiene absolutamente nada. Por eso se llama abierto, no tengo ni packer, ¿recuerdan? No sé si recuerdan lo que era el packer, pero el packer es este elemento que se instala acá, con una serie, que tiene una serie de gomas, se lo explicamos en la clase anterior, y que cuando el fluido sale evita que ingrese por el anular es esto, es el espacio entre tubing y casing, y evidentemente el petróleo iría solamente por el tubing. Entonces el sistema no presenta packer, ni tampoco presenta una válvula fija o válvula de retención acá en el fondo, así que están todos los sistemas abiertos. El casing está abierto y el tubing también está abierto. ¿Cuál es el problema de esto? Fíjense, el gas tiene que ingresar acá. O sea, yo tengo que hacer esto, el gas viene por acá, tiene que ingresar por la columna, por la entrecolumna o por el anular, y una vez que llega al fondo del tubing, recién allí puede ingresar, y es recién allí, imagínense, recién allí que me está favoreciendo la producción. Ahí recién se empieza a mezclar bien con el petróleo. A ver, antes se ha mezclado, pero no me ayuda a la producción, porque estoy en el casing y yo produzco por el tubing. Entonces, hay un problema allí, ¿verdad? ¿Puede producirse por casing e inyectar el gas por el tubing? Sí, se puede hacer. Sí, sería como al revés. Sí se puede hacer y en estos sistemas sería un poco más óptimo, digamos. Bien, pero aún así el sistema es muy defectuoso. El sistema es muy, muy defectuoso. La otra opción es, en vez de inyectar el gas directamente, a ver, lo voy a decir de forma muy, muy brusca, pero poner, supongamos, una manguera, no se pone una manguera, se suelen inyectar una serie de tubos que me mandan el gas y el gas recién es liberado acá. Entonces, ahí se empezaría a mezclar, eso optimizaría un poco el sistema, pero el sistema es medio antiguo, el sistema hoy en día no se utiliza. ¿Por qué? Porque el pozo pierde mucha presión en esta zona, ¿sí? Eh, yo disminuyo mucho la presión al tener un nivel acá de fluido muy alto, ¿se entiende? Entonces no aprovecho del todo la presión de la roca y eso me trae una serie de problemas porque evidentemente tengo o que inyectar más gas o a veces el sistema de gas lift termina por ser obsoleto porque no funciona de la manera que debería estar funcionando, ¿se entiende? Entonces es un sistema que hoy en día prácticamente se ha dejado en desuso, hoy en día no se utiliza, ¿sí? Pero es como el pionero, es como el sistema que dio nacimiento al gas lift, ¿sí? Este sistema abierto. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, genial. Fíjense, esto ya es un sistema semicerrado.
¿Bien? ¿Cuál es la diferencia del anterior? Tiene un packer, ¿sí? ¿Qué significa que sea semicerrado? Que el tubing está totalmente abierto, pero el casing ahora está cerrado por el packer, así que el fluido por acá no puede pasar. Esto ya le da otra utilidad y otro manejo de las presiones al sistema, entonces es un poco mejor que el anterior, obviamente. En este caso, entonces, como dijimos, usa packer, bien, y además no ocupa válvula fija o válvula de retención, ¿sí? Fíjense, ahora hay un problema con este sistema, ¿sí? Primero que nada, hay un problema fundamental. Si yo tengo un packer, no puedo hacer que el gas venga por acá, pase esto y se inyecte por el fondo del tubing. No puedo hacerlo, porque tengo un packer. ¿Qué hago entonces? Muy sencillo. La industria supo desarrollar una serie de válvulas que se encuentran al costado del tubing y que cuando el gas es inyectado, ingresa por las válvulas al interior del tubing en distintas alturas. Siempre es importante que tenga distinta altura. Bien. Entonces con eso solucionamos el tema de inyección del gas. Perfecto. Aún así, a la hora de instalarlo, a la hora de instalar este sistema, presenta un problema fundamental, ¿sí? Nosotros instalamos este sistema durante la terminación de pozos, ¿se acuerdan? Nosotros hacíamos la limpieza, después cambio de fluido, calidad de cemento, al final los punzados, y una vez que se hizo todo correcto, y los ensayos y demás, se instala el sistema de gas lift. Entonces supongamos que hicimos eso, instalamos el sistema de gas lift. Cuando nosotros instalamos el sistema, ¿sí? Este pozo tiene un nivel de petróleo, supongamos hasta acá, ¿bien? Entonces yo bajo la sarta, la voy a buscar en rojo, yo bajo todo este tubing, y una vez bajado, tengo que fijar el packer. Entonces ya está, fijé el packer, genial. Pero hay un problema, y es que yo acá arriba tengo petróleo ahora, ¿sí? Tengo petróleo. ¿Cómo hago para meter el gas y que el gas empiece a ingresar por las válvulas? Bueno, eso se tiene en cuenta a la hora de instalar este sistema y se presenta lo que se llama el arranque del sistema de gas lift. A ver, el sistema, una vez que ya está andando, Profe, sí, una consulta. sí, Las sí. válvulas esas que usted muestra ahí, ¿están puestas por punzación o van entre tubing y tubing? Ahora justamente van entre tubing y tubing con un mandril que se llama, ya lo vamos a ver, es una herramienta, una especie de tubing un poquito más grande, tiene una forma, bueno, mire, se lo voy a mostrar. Acá está, esto es un mandril, ¿sí? Es una herramienta que va entre tubing y tubing, ¿sí? Y la válvula va calzada acá. La válvula va acá, ¿sí? Y el gas puede ingresar por acá y la válvula lo ingresa al sistema, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe, sí. Bien, buenísimo. Tiene estas herramientas para poder digamos, utilizar las válvulas. Eh, Eso se llama mandril. Bueno, ya se lo voy a explicar bien cómo está diseñado, cómo funciona. Perfecto, entonces les estaba comentando que este sistema, una vez que ya arrancó, ya está andando, todo este espacio anular, pensé que estaba dando de vuelta, todo este espacio anular, ¿sí? Está vacío, el petróleo ya no está. Bien, ahora lo único que se inyecta por ahí es el gas, así que todo ese espacio anular está lleno de gas. Pero durante el arranque no funciona así. Durante el arranque hay que desalojar todo ese líquido, todo ese petróleo que yo tengo ahí una vez que fije el packer. Bien, ¿cómo lo hago? Fácil, gracias al gas. El gas me ayuda a sacarlo. Lo que se hace es, se cierra bien la boca de pozo y se empieza a inyectar gas a presión. Entonces el gas funciona como la parte de atrás de una jeringa, ¿vieron? Como un pistón, digamos. Entonces, el gas funciona como un pistón y arranca lo que se llama un frente de barrido. O sea, me empieza a barrer, me empieza a desplazar el petróleo hacia abajo.
Obviamente, cuando el gas empieza a comprimir, se le ejerce una presión a la válvula abre y el petróleo empieza a ingresar por la primera válvula. ¿Bien? Una vez que el petróleo ingresa por la primera válvula, esto sigue bajando y cuando ya pasó la primera válvula, ahora por esa primera válvula ya no ingresa petróleo, está ingresando gas, así que allí ya empezó el efecto del gas lift, empezó a alivianarme la columna. Obviamente que por acá todavía tengo petróleo, así que el pistón de gas va a seguir bajando hasta todas las válvulas. Además, acá no está dibujado, pero existe, se coloca una válvula justo por encima del packer que solamente se utiliza durante el arranque, ¿bien? Este sistema va a bajar hasta entrar en contacto con el packer, ¿sí? El gas va a ingresar por acá y una vez que ingresa el gas, esa válvula desde superficie se puede desactivar y ya quedarían funcionando el resto de las válvulas. La última no funciona, solamente sirve para el arranque del pozo. Bien, entonces una vez desalojada todo el petróleo de la entrecolumna, ahora sí el gas va a empezar a ingresar por todas las válvulas y va a, digamos, comenzar este efecto de alivianamiento de la columna de petróleo en el interior del tubing que me va a favorecer y me va a ayudar a la producción. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona? Sí, profe. Bien, genial. Es un sistema Sí, sí. relativamente sencillo, o sea, y se solucionó muy bien el tema de, uy, puse el pack y tengo petróleo ahí, como ahora, bueno, genial. Mando gas a presión y que el gas haga lo suyo, digamos. El gas funciona como un pistoncito que me va eliminando el gas a través de las válvulas. Nada, ¿sí? No tiene nada adicional, nada, es simplemente eso. Y ahora vamos a ver el sistema, el sistema cerrado. Disculpen, voy a mover la imagen acá porque tapa justo. ¿Qué diferencia tiene el sistema cerrado con el sistema anterior? Bueno, que ahora, además de tener el packer, ¿sí? Además de tener el packer, también tengo una válvula de retención que es la que está acá, ¿sí? Este sistema se utiliza para el sistema intermitente de producción, mientras que el anterior, el sistema semicerrado, se utiliza para la producción con flujo continuo. ¿Bien? Este para intermitente, el otro para flujo continuo. Este no presenta ninguna dificultad que no hayamos visto en el anterior. O sea, el tema de la válvula de retención no pasa nada, ¿sí? Yo bajo, acciono el packer y también necesita un arranque del sistema de gas lift porque obviamente la columna también va a estar llena de petróleo, ¿sí? Así que también tiene que inyectar gas para que este frente vaya bajando, ¿sí? Constantemente ingrese todo el fluido y luego de el gas al interior del tubing y me empieza a ayudar a producir, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de este sistema? Bueno, la válvula de retención que me permite tener un flujo de producción intermitente, nada más. Bien, fíjense, acá está el dibujito, lo voy a limpiar un poquito. Esta válvula de retención es la que va justo por encima del packer, se instala justo encima del packer, bien, para, digamos, que tenga toda la presión hidrostática por encima de ella, del fluido encima del tubing, ¿sí? Nada más. Esto, como dije, este sistema de flujo intermitente suele utilizarse en los casos en los que yo tengo bajos caudales de producción, ¿bien? O bien cuando tengo presiones estáticas no muy grandes, o inclusive cuando tengo poca presencia de gas. Entonces, al tener poca presencia de gas, tengo que inyectar gas de forma continua, pero el gas no hace el efecto deseado, o bien, perdón, sí hace el efecto deseado, pero no de manera tan significativa. Entonces tengo que dejar el líquido estacionario un ratito, el líquido quieto, como para que se impregne bien de gas, se llene de gas lo más que pueda, y recién allí me sirve como para poder producir. ¿Qué fuerza es la que me ayuda a producir este sistema? De vuelta, la presión de formación, ¿sí? Solamente que la presión de formación surte efecto en flujo de manera intermitente, solamente surte efecto cuando se abre la válvula de retención, ahí la presión
de la roca o de la formación expulsa todo ese fluido que ahora tiene gas, porque es más liviano, y cuando se llena de fluido sin gas y pesado, se cierra nuevamente y tiene que esperar a que el gas me aliviane todo ese espacio, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿Venimos bien? ¿Alguna duda? Sí, entiendo, profe, que la intención de la inyección de gas es para mejorar la producción y el tiempo de producción. Ahora, ¿cuánto, cuánto tiempo puede prolongar la vida útil de un pozo? Bien, bien, bien. Esa pregunta es muy buena. Realmente siempre es muy importante. ¿Por qué siempre les digo que cuando hacen preguntas respecto de vida útil y demás es muy interesante y muy importante? Porque obviamente que el pozo productor tiene un tiempo de vida útil, ¿sí? Lo ideal es que yo alargue ese tiempo de vida útil lo más que se pueda. Es por eso que cuando yo digo, que eso lo vimos en Surgencia Natural, digo, bueno, el pozo este me puede entregar, no sé, 5.000 barriles por día. Genial que te entregue 5.000 barriles por día. El tema es, si vos lo estás produciendo al máximo de su capacidad, el pozo se deteriora y tiene una vida útil muy, muy corta. ¿Se entiende? Las concesiones de los yacimientos y de los pozos duran 25 años. Yo mínimo lo tengo que asegurar 25 años. Es más, si puedo hacerlo durar más, mejor, porque me van a volver a dar la concesión y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Qué pasa con estos sistemas, tanto de surgencia natural como de gas lift? Estos sistemas tienen un problema y es lo que se llama la depletación natural. Se lo voy a escribir, es una palabra media extraña. Es la depletación natural del reservorio. Bien, a ver, se la voy a escribir acá. Depletación natural del reservorio. ¿Qué significa depletación? Bueno, ¿se ve lo que he escrito o no? Se ve muy feo, ¿no? Ah, ahí está, esperen un minuto. Se los voy a escribir acá. Bueno, le voy a poner depletación. ¿Qué significa depletación? La depletación es lo que se conoce en la jerga como el desinflamiento del pozo, para que se lo imaginen, ¿sí? Nosotros imaginemos que el pozo, o sea, que el reservorio, perdón, estamos hablando de la roca reservorio, es un globo inflado, ¿sí? Supongamos que yo puedo hacerle pequeños agujeros al globo sin pincharlo, ¿sí? O sea, sin que reviente. Le hago un pequeño agujero y evidentemente por ese agujero va a empezar a salir, aire, supongamos que es petróleo, ¿bien? Entonces, ese petróleo va a ir saliendo de manera progresiva. El tema es que el petróleo, que sale al principio, apenas yo hice el primer pinchazo o los primeros, supongamos, 10 pinchazos, 10 pozos, no es lo mismo que, eh, digamos, al inicio de la etapa, que cuando que el reservorio ya empezaba a largar petróleo. ¿Por qué? Porque se empieza a desinflar. Eso es lo que se llama depletamiento o depletación, ¿sí? Quiere decir que el reservorio termina perdiendo toda su presión estática, ¿sí? Eso yo lo puedo evitar y no, prácticamente no se puede evitar. ¿Puedo hacer algo al respecto para tratar de mantener un poco la presión? Sí, lo que se llama recuperación secundaria, que es inyección de, o sea, yo ahora en vez de inyectar gas en el pozo productor, se hacen otros pozos en otras zonas del reservorio y solamente sirven para inyectar agua. Entonces el agua se mete a la roca y empieza a empujar el petróleo hacia los pozos productores. Entonces de esa manera es como que recupera un poco la presión. En cuanto a los años justos de vida útil, y no se lo puedo confirmar porque eso depende mucho de los reservorios, porque depende de su permeabilidad, de sus presiones, de su porosidad, del tipo de roca, etcétera, etcétera. La viscosidad del petróleo, la cantidad de agua, la cantidad de gas, la forma en la que ha sido explotado, depende de un montón de cosas. Pero la idea es que se prolongue lo más posible, ¿sí?, su vida útil. Y depende prácticamente de, en definitiva,
la presión que maneja el reservorio, ¿sí? Es por esto que aún así estos sistemas de gas lift, si bien tienen una vida útil significativa, no son tan largos como el resto de los sistemas de producción mecánicos, como puede ser bombeo mecánico, electrosumergible o PCP, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos sistemas producen a caudales muy bajos y utilizan presiones bajas de producción, entonces yo, por más que tenga presión baja, lo puedo tener produciendo 100 años el pozo, ¿sí? Con gas lift y es medio complicado. Tiene obviamente periodos de vida mucho más cortos. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Genial. Genial. ¿Alguna otra duda? Bien. Toda esta parte de la vida útil y demás suele ser obviamente una parte muy importante de producción, pero por lo general los que definen las vidas útiles de los pozos y demás son los reservoristas. Los reservoristas son estas personas que tienen la visión global de todo el reservorio. Ellos saben, digamos, a qué caudal de producción produce cada uno de los pozos, entonces cómo afecta eso a determinadas zonas del reservorio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como la parte más matemática y más analista dentro de lo que sería el mundo petrolero. Ellos se encargan de hacer modelos matemáticos de los reservorios y demás. ¿Sí? Bueno, y ahora, una vez explicado las distintas instalaciones y demás, vamos a hablar de algunos elementos adicionales que son propios del sistema gas lift. Bien. En primer lugar, el mandril, es lo que les estaba comentando hace ratito. El mandril es un... Disculpen, no estoy encontrando el mouse, tuve que cliquear para ver dónde estaba. El mandril es un dispositivo que se une entre dos tubings, digamos, permite acoplar dos tubings y que tiene una forma especial como la que ven acá. No sé si alcanzan a notar, pero el mandril tiene, digamos, sí tiene un diámetro más ancho, pero fíjense que el diámetro más ancho solamente lo tiene de un costado, ¿sí? O sea, es medio extraño, ¿sí? No es que el tubing, no es que el mandril se ensancha igual por los dos lados, ¿sí? No. Un lado mantiene la forma, mientras que... Un lado mantiene la forma, mientras que el otro es el que, digamos, tiene un aumento considerable de diámetro. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bien. Les pregunto porque me apareció un cartel como que se me estaba cortando, entonces... Bueno, seguimos. El mandril, para dibujarlo de manera simple, el mandril tiene un dispositivo acá, una especie de acanaladura, ¿bien? Obviamente más chica, será este. Como decía, era bastante más chica, ¿sí? Tiene esta forma. Y la acanaladura será este espacio, bastante reducido, con una serie de orificios en este espacio. ¿Por qué todo esto? Porque acá es donde va insertada la válvula, ¿bien? Entonces el fluido va a ingresar por acá y la válvula lo va a recibir y lo va a alargar al interior del tubing, sería, ¿bien? ¿Qué particularidad tiene este mandril? Bueno, que es un elemento adicional a esto, pero no importa, lo vamos a explicar junto con el mandril. Las válvulas se pueden sacar del mandril y volver a poner, ¿sí? O sea, no es que vienen pegadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mandril es un objeto, digámosle, universal, y yo adentro le puedo poner muchos tipos de válvulas, hay infinidad de tipos de válvulas posibles. El tema es que, imagínense que yo tuviese que poner de manera manual la válvula, o sea, la tengo que poner con la mano a medida que voy bajando los tubing. El problema es, si a mí alguna de las válvulas se me descalibra, que es muy normal que pase, o puedo inclusive alterar el caudal de inyección de gas, porque veo que el pozo está variando un poco la producción, entonces ahora le tengo que inyectar menos gas, después le tengo que inyectar más gas, etcétera, etcétera, y eso lo regulo con las presiones de admisión o la presión de apertura de la válvula. El tema es que para poder calibrarla nuevamente tengo que sacar la válvula, ¿bien? Y no voy a andar sacando toda la sarta de tubing porque tengo que desaflojar el packer, ¿se entiende?
sacar toda la sarta de tubing, ir sacando cada una de las válvulas, ¿se imaginan? Entonces para esto se inventó un aparato que funciona con cable, como el cable de perfilaje, que es el kickoff. El kickoff es una herramienta circular, como todas las herramientas, cilíndrica, larga, que cuando está llegando a la zona de la zona del mandril, se le dispara, digamos, una señal eléctrica, y esa señal eléctrica hace que se abra una pata que tiene esta forma, ¿sí? En la cual se acopla la válvula en el extremo. Entonces, el kickoff hace que la válvula calce en el encastre este que les había mencionado, y una vez que calza, el kickoff se puede desacoplar, ¿sí? Y obviamente me desacopla el brazo de la válvula, yo puedo sacar la válvula y puedo retirar el kickoff mandando una señal de vuelta que retrae el brazo, lo saco hasta la superficie, acoplo la otra válvula y vuelvo a meter y sacar, ¿sí? Bien, es un sistema simple, no he puesto la herramienta de kickoff, me he olvidado, pero es un cilindro con una pata una pata articulada con dos articulaciones, acá y un encastre en el final para poder, digamos, encastrar o calzar la válvula en esa zona. ¿Ven? Esto me permite sacar e introducir las válvulas a los mandriles. ¿Quedó más o menos? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Se me pasó. Con el tema de las válvulas, hay muchos tipos de válvulas, ¿sí? Aún así, estas son las más utilizadas, la HIPO y la PPO. No vamos a entrar en detalles de fuerzas, pero eh, digamos, funcionan distinto. ¿Por qué? Porque esta válvula, la HIPO, fíjense que presentan algunas diferencias de construcción, no vamos a entrar en detalle, básicamente la válvula es un resorte que permite desplazar un pequeño, digamos, un pequeño vástago, ¿sí? Que se ve ahí, conjunto de vástago. Entonces este vástago se desplaza cuando determinada presión puede vencer la fuerza del resorte. Una vez que se desplaza, me abre la válvula. Cuando la presión no es suficiente, se vuelve a cerrar el resorte. Listo. Entonces tenemos dos tipos de válvulas, las HIPO y la PPO. La HIPO es una válvula que funciona con la presión de inyección de gas. O sea, yo puedo controlar el gas a través de su presión de inyección, mientras que la PPO es una válvula un poco más automática, porque funciona gracias, o se abre gracias a la presión de la producción. Entonces, básicamente depende de qué tanto necesite gas el pozo, es una manera más automática, ¿sí? Porque depende de la presión del fluido que se desplaza por el tubo. Es un poco distinto el funcionamiento, pero básicamente, como les dije, si bien es distinto el funcionamiento, el análisis de fuerzas es distinto, pero todas consisten en esto, un resorte. Inclusive yo lo puedo calibrar en la superficie a través de unas pequeñas, digamos, una especie de tornillo, un sinfín, que me ajusta un poco la elasticidad del resorte. Bien, y ya con eso puedo controlar un poco las presiones o se le puede cambiar el resorte directamente. Pero es eso nada más. Y ya prácticamente para cerrar, el control de inyección, no se los mencioné, pero en el sistema gas lift eh, no solamente se puede producir por tubing, sino que también se puede producir por casing. Entonces lo que yo hago es inyectar digamos, el gas por el tubing. Una vez que ingresa por el tubing, me abre las válvulas, digamos, eh, el gas impregna todo el anular, o sea, impregna todo el petróleo en el anular y me lo ayuda a producir. ¿Cuál es el problema? Que esto solamente sirve para flujos continuos y para sistemas abiertos. Bien,
Yo no puedo utilizar un sistema con Packer porque no podría producir por el anular porque no hay forma de que se conecte el casing con el fluido de producción. Entonces sí o sí tiene que ser un sistema abierto. Entonces, en función de esto, puedo controlar, ¿sí?, la presión del tubing o la presión de la entrecolumna, ¿sí? ¿Por qué puedo controlar las presiones? Bueno, inclusive, a ver, se puede controlar tanto por entrecolumna como por tubing, indistintamente si yo produzco por tubing o por casing, eso es lo mismo. El tema es, yo controlo la presión en distintos puntos. Es importante esto porque la única manera de poder controlar a un gas es controlando su presión. Por ejemplo, en el caso de los líquidos yo puedo controlar su caudal, ¿bien? Puedo controlar su volumen, puedo controlar un montón de cosas, pero en el caso del gas yo no puedo controlar volumen, yo no puedo controlar caudal y demás, porque eso está ligado siempre a la presión de trabajo, siempre. Como el líquido es incompresible, por más que yo le dé presión, su estructura no cambia, ¿sí? A diferencia del gas, que si yo le doy presión, como es compresible, se achica, si le quito presión, se expande, entonces yo no puedo calcular ni volúmenes ni caudales. Así que la única manera que tengo de medirlo es a través de la presión. Y ya para cerrar, esta es la instalación de gas lift, ¿sí? Fíjense, en este caso, vamos a agrandar un poquito la imagen. ¿Sí? En este caso, tengo un sistema de producción por tubing, ¿bien? Yo inyecto el gas por acá, ¿sí? Bien, va por este lado. Una vez que empieza a ingresar, ¿sí?, obviamente ingresa por todos los mandriles junto con las válvulas. El fluido es producido por acá y acá tengo la línea de flujo que también a veces se le puede colocar una placa orificio para poder regular un poco la presión de producción, porque a fin de cuentas, digamos, es similar a una surgencia natural, así que es común poner a veces una placa orificio para limitar un poco la presión e inclusive, y de esa manera evitar los distintos tipos de flujos en el tubing, ¿se acuerdan? El flujo de burbuja, flujo tipo niebla, flujo tipo baches, ¿sí? La idea es tratar de mantener un flujo líquido en lo posible. Sí, va a tener mucho gas, pero la idea es mantener un flujo líquido para poder, digamos, producir de manera óptima y no desperdiciar la presión que tiene el gas. Y bueno, tenemos una medición que es la medición por entrecolumna, fíjense. Porque lo que estoy haciendo es comparar la presión de entrecolumna que está acá con la presión de producción, ¿sí? En el otro caso estaría conectada directamente al tubo. De acá, la de producción se conecta directamente con el tubo. Entonces acá mido por entrecolumna. Eso es indistinto, cada empresa decide cómo medir, cada ingeniero de producción decide cómo medir. Y bueno, gente, eso sería la unidad de hoy. Es una unidad relativamente corta. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. No, profe, todo bien. Bien. Tienen que realizar, se los voy a ir comentando mientras. Ahora voy a ingresar a la página porque no me acuerdo cuál era el número del cuestionario, pero tienen que realizar el cuestionario que está digamos, en la parte de gas lift. Si no me equivoco, es el cuestionario número de la unidad número 8, debe ser el 10 o el 11, uno de esos. Así que, a ver, vamos a sacarlo, voy a ver si puedo abrir el navegador. Ya les comento cuál es. Mientras tanto, en serio, ninguna duda, algo que quieran preguntar, lo que sea, ¿eh? Bien. Entonces vamos a ver acá. Enfócala.
Ahí está, unidad gas lift. Fíjense, hay un videito también ahí en la página por si lo quieren ver, que es una instalación de gas lift. Les va a mostrar, digamos, cómo está hecho el gas lift y posiblemente les muestre cómo está, digamos, cómo funciona el sistema con la inyección de gas. Un videito medio explicativo. Y tienen que hacer el cuestionario número 10, ¿sí? Que es el de gas lift. Y bueno, ya con eso estaríamos, ¿sí? Por este año ya nos veríamos recién el 9 de enero haciendo un repaso de estas últimas 4 unidades que hemos visto. Primero que nada para refrescar y segundo porque después tendríamos esta pequeña autoevaluación, que es un cuestionario un poco más largo y nada más. Así que bueno, si no tienen ninguna duda ni nada más, hasta acá llegaremos por hoy. No sé en Argentina qué capacidad hay de producción de gas, Sí, porque tengo entendido que le compra el gas a Bolivia, sí. si no me equivoco. ¿Es poca la producción que hay acá en Argentina? ¿O sea, será poca la explotación? En ¿O realidad, cuál sería el tema para tener que importar? bien. Con el tema de las importaciones, Argentina no es que tenga problemas de producción de gas. Argentina realmente produce bastante gas, inclusive con vaca muerta, ¿sí? Vaca muerta en su gran mayoría tiene pozos gasíferos, entonces produce bastante gas. El tema es que con el tiempo y antes de vaca muerta habían tenido un par de problemas respecto al gas porque nuestra matriz energética es prácticamente petrolera. Y cuando hablamos de petrolera, estamos hablando de centrales termoeléctricas. Estas centrales termoeléctricas son a gas. ¿Bien? O sea, no solamente tenemos el gas de nuestras casas, sino que toda la corriente eléctrica que consumimos, el 80% de ella aproximadamente es de gas, proviene de gas quemado. Entonces, el consumo de gas es altísimo. Antes de vaca muerta, prácticamente no había gas. ¿Sí? Eran prácticamente petróleos viscosos y nada más. En la zona del norte había un poco de gas y se tenía que importar, perdón, de Bolivia porque, bueno, Bolivia tiene, tiene pozos prácticamente productores de gas. ¿Sí? Prácticamente. Eh, Adicionalmente, ¿qué pasó con los años? Bueno, Vaca Muerta empezó a producir mucho gas y hoy en día, por lo que tengo entendido, no se importa mucho, puede que se importe en pocas cantidades, pero inclusive se ha empezado a exportar de vuelta, que es lo que se hacía a Chile, por ejemplo, se le vendía a Chile gas. Pero no sé realmente hoy en día cómo estarán las condiciones, no me he puesto a ver el mercado, pero, pero sí, con Vaca Muerta obviamente que reapareció el tema del gas, aún así va a llegar a su fin dentro de un par de cientos de años, 150 si no me equivoco. Y bueno, ahí se verá lo que se hace. Por lo visto, hoy en día la mayoría de las empresas energéticas como YPF, Pampa Energía, Pan American, etcétera, están invirtiendo en energías alternativas como pueden ser eólica, eh, geotérmica, etcétera, 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 etcétera. Más que nada en eólica e hidráulica, eh, pero están invirtiendo mucho porque quieren reemplazar la mayor parte de la matriz energética antes de que se acabe, digamos, lo que sería el combustible tipo hidrocarburífero, el combustible fósil. ¿Sí? No sé si tenían alguna otra consulta. Por mi parte no, profe. Bien, Gracias. de nada. Bueno, entonces si no hay ninguna otra consulta, nos veremos el 9 de enero. Espero que tengan un muy buen fin de año, unas muy buenas fiestas y que descansen un poquito para que volvamos en enero. Gracias, profe, igualmente, que tenga feliz fiesta. Muchas gracias. Gracias.